¿Y cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esta idea es extraña para nosotros, los piel roja. Si hasta ahora no somos dueños de la frescura del aire o del resplandor del agua, ¿cómo nos lo pueden ustedes comprar? Cada parte de esta tierra es sagrada para mi gente. Cada brillante hoja de pino, cada orilla arenosa, cada rincón del oscuro bosque, cada colorido y zumbador insecto es sagrado en la memoria y experiencia de mi gente. Pero tal vez es porque yo soy un salvaje y no entiendo, y el ruido parece insultarme los oídos. Yo me pregunto, ¿qué queda de la vida del hombre si no puede escuchar el hermoso grito del pájaro nocturno o los argumentos de las ranas alrededor de un lago al atardecer? El indio prefiere el suave sonido del viento cabalgando sobre la superficie de un lago y el olor del mismo viento lavado por la lluvia del mediodía o impregnado por la fragancia de los pinos. El aire es valioso para el piel roja, porque todas las cosas comparten la misma respiración, las bestias, los árboles y el hombre. El hombre blanco parece como si no notara el aire que respira, como el hombre que lleva muchos días agonizando y es indiferente a su pestilencia. ¿Qué será del hombre sin los animales? Si todos los animales desaparecieran, el hombre moriría de una gran soledad espiritual, porque cualquier cosa que le pase a los animales también le pasa al hombre. Todas las cosas están relacionadas. Todo lo que hiere a la tierra herirá también a los hijos de la tierra. Y nuestros hijos han visto a sus padres humillados en la derrota. Nuestros guerreros han sentido la vergüenza y después de la derrota convierten sus días en tristezas y ensucian sus cuerpos con comidas y bebidas fuertes. Importa muy poco el lugar donde pasemos el resto de nuestros días. No quedan muchos, unas pocas horas más, unos pocos inviernos más, y ninguno de los hijos de las grandes tribus que una vez existieron sobre esta tierra o que anduvieron en pequeñas bandas por los bosques quedará para lamentarse ante las tumbas de una gente que un día fue poderosa y tan llena de esperanza. Los blancos también pasarán, tal vez más rápidos que otras tribus. Continúe ensuciando su cama y algún día terminará durmiendo sobre sus propios despojos. Cuando el último piel roja haya desaparecido de la tierra y su memoria sea solamente la sombra de una nube cruzando la pradera, estas costas y estas praderas aún contendrán los espíritus de mi gente, porque ellos aman esta tierra como el recién nacido ama el latido del corazón de su madre. Si nosotros vendemos a ustedes nuestra tierra, ámenla como nosotros la hemos amado. Cuídenla como nosotros la hemos cuidado. Retengan en sus mentes la memoria de la tierra tal y como se la entregamos y con todas sus fuerzas, con todas sus ganas, consérvenla para sus hijos. Ámenla así como Dios nos ama a todos. Una cosa sabemos. Nuestro Dios es el mismo Dios de ustedes. Esta tierra es preciosa para Él y el hombre blanco no es ajeno al mismo destino común. Estas palabras que habéis podido escuchar de boca de uno de nuestros mejores rapsodas aquí en el Club Cronopios, de Al Víctor, muchas gracias. Es un extracto de una carta del gran jefe indio Seattle al presidente de Estados Unidos cuando el presidente de Estados Unidos, le propuso comprar las tierras. Ya sabéis la historia de la conquista del oeste de este país. Es un gran alegato en favor de la preservación de la naturaleza, que va a ser un poco el motivo de inspiración de la charla de hoy. Esto es Mundo Cuántico, especial Cambio Climático. Bienvenidos, empezamos.
Bien, como ya sabéis, hoy ha sido el día en el cual la activista Greta Thunberg, que supongo que ya todos conocéis, por fin ha atracado en el puerto de Lisboa para asistir en los próximos días a la cumbre del clima que se está desarrollando en Madrid. Vamos a recordar brevemente, en unos pocos minutos, un fragmento de su discurso quizá más célebre que hizo en Washington o Nueva York, creo que es en la sede de Naciones Unidas. Vamos a ponerlo en voz alta. My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be out here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. Es suficiente, no solamente por el contenido, pero a mí me interesaba poner el fragmento de este discurso para que veáis un poco, vamos a quitar la publicidad, para que veáis un poco el tono. ¿Qué os parece el tono de esta chica en general, independientemente del contenido de su mensaje? ¿Cómo lo podéis Parece que esté poseída por algo diabólico, ¿no? Un aviso, un disclaimer, como suele decir en inglés. Aquí todas las opiniones son bienvenidas. Aquí no se va a censurar absolutamente ningún tipo de idea. Solamente en el caso de que comentáis algún acto delictivo se os invitará a que abandonéis el club. Pero en todo caso, absolutamente todas las ideas son bienvenidas. ¿Qué desprende este discurso? ¿Cuál es ese sentimiento que desprende? Pasión, dicho por aquí, indignación, odio, impotencia, ¿no? En cualquier caso, sentimientos intensos. ¿Estáis de acuerdo? Bien. Yo creo que Greta Thunberg, aquí no vamos a criticar a Greta Thunberg, aunque vamos a utilizar un personaje, y esto ya os adelanto un poco la dinámica de la charla de hoy, que durará aproximadamente unos 40 minutos. Vamos a utilizar un personaje, elemento esencial, que nos va a ayudar a elaborar el discurso. Y ese es el personaje del cuñado. El cuñado es una especie de duendecillo que va a salir, vais a ver, sorpresa, en algunas diapositivas va a salir el cuñado y va a atacar, incidir sobre el personaje de la niña y lo que opina sobre ella. Ya lo veremos más adelante. No pasa nada. El personaje del cuñado nos va a servir a nosotros para vacunarnos contra el cuñadismo utilizando la cultura científica. Esto es un evento sobre todo de cultura científica. Yo creo que Greta Thunberg, su discurso, su tono, es el tono de las nuevas generaciones que se sienten traicionadas por las generaciones anteriores, de las cuales van a heredar un medio ambiente, digámoslo con terminología técnica, bastante jodido. Hoy, aquí, vamos a hablar sobre el calentamiento global. Lo vamos a hacer desapasionadamente, no nos vamos a meter en cotilleos de políticos o criticar a fulano, criticar a mengana. Lo vamos a hacer desde la perspectiva de la ciencia y del humanismo, o de la ciencia humanista. Es decir, cuando salgáis aquí del Club Cronopios, vais a acabar aprendiendo un poco de física, un poco de meteorología, un poco de astronomía también, por qué no decirlo, y también un poco de metafísica, y un poco de ética, y un poco de moral, y un poco de biología. Lo suficiente para vacunaros contra cualquier tipo de demagogia, que ya sabéis, como comenté ayer en el micro abierto, estamos en el mes de diciembre y se acercan fechas un poco críticas. Cenas de empresa, cenas familiares de Navidad, donde seguramente saldrá en cualquiera de sus formas en las cuales se reencarna el personaje del cuñado, que por supuesto lo sabe todo sobre el cambio climático. Pero vamos a empezar a hablar, sin más demora. Cambio climático. Bien, eso puede parecer una redundancia o una perogrullada. ¿Por qué? El clima ha cambiado constantemente a lo largo de la historia. El clima siempre cambia. Con lo cual, que nos digan que estamos delante de un cambio climático es como nos digan que estamos delante de un amanecer. Siempre sucede. Lo que pasa es que quizás no nos acordamos porque pasa a escalas generalmente
de tiempo bastante grandes, ¿no? Quizás a todos os suenen las eras glaciales, ¿no? Las glaciaciones o era glacial. Han ocurrido decenas de veces, literalmente, a lo largo de la historia geológica de la Tierra. Pero en una historia remota de hace miles de años. Ha habido grandes glaciaciones hace solamente miles de años y pequeñas glaciaciones hace solo pequeños siglos. Aquí puedes ver una imagen de una glaciación con un mamut que está pasando bastante frío y he puesto un gráfico en la esquina superior izquierda donde relaciona la diferencia de temperatura con el volumen de la capa de hielo que rodeaba en general toda la Tierra a lo largo de lo que veis abajo son miles de años. 20.000 años, 60.000 años, 100.000 años, 400.000 años. ¿Qué veis básicamente? No os estoy pidiendo que miréis el gráfico con detenimiento, pero la forma del gráfico, ¿cuál es? Es cíclica. Con lo cual las glaciaciones son cíclicas. Con lo cual los cambios climáticos no es que no tengamos que temerlos, pero siempre han existido y siempre existirán. Pero estas son las grandes glaciaciones, que si alguien ha visto la película esta de Disney o de Pixar, como se llame ahora, de Ice Age, pues ya sonará un poco qué es lo que pasó en aquellos días. Pero no todas las glaciaciones ocurrieron en el pasado remoto. Yo os quiero enseñar aquí un cuadro del pintor inglés Abraham Hondius, que no sé si aquí hay entre el público algún especialista en historia del arte, o quizás sí lo haya, pero estamos a por una cerveza, que quizás se parezca un poco a un cuadro de Rembrandt. De hecho es una época similar, 1677. Este cuadro se llama El río Támesis congelado. Porque realmente en esa época, y duró varias décadas, más de 50 años, hubo una pequeña era de hielo, que sobre todo se notó en todo el mundo, pero en Europa es donde se documentó más, también en forma de arte. O sea, la historia del arte está reflejando esta pequeña edad de hielo, que insisto, duró aproximadamente 50 años, y que se conoce en el ambiente científico como el mínimo de Maunder. ¿Por qué se llama mínimo? Maunder, el nombre del científico que lo estudió, pero ¿por qué se llama mínimo? Se llama mínimo porque en aquellas varias décadas, por razones que se desconocen, el Sol tuvo mucho menos actividad de la habitual. También, otra vez, vamos a ver gráficos, acostumbrados a ver gráficos, pero solamente la forma, de manera ligera, ¿eh? No hace falta que analicéis números, ni ecuaciones, ni cosas de estas, que no estamos aquí para ello. En el gráfico de arriba tenemos la actividad del Sol. La actividad del Sol, fijaros en la línea azul, va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando, hay picos, ¿no? Todo el rato. Con lo cual, la actividad del Sol, ¿qué parece? ¿Cómo es? Variable. Variable, pero variable de manera caótica, No. cíclica. O sea, literalmente, la actividad del Sol es como si el Sol fuera un ser que respira. Va respirando en ciclos que generalmente son de 11 años. Luego hablaremos de qué ciclo toca ahora, porque está relacionado con el cambio climático. Sin embargo, entre el año 1650 y 1700, ese ciclo, por motivos que todavía se desconocen, cesó. Y ese periodo que se llama el mínimo de Maunder. Entonces, como el ciclo de esa respiración del Sol, el Sol contuvo la respiración, el planeta se enfrió. Porque todo el calor del cual disfrutamos, toda la luz de la cual disfrutamos, solamente viene, o básicamente, no solamente, de una fuente. Y esa fuente es el Sol. Si el Sol fluctúa, aquí ya podemos no contaminar, ya podemos tener 100 Gretas Thunberg, que estamos jodidos. Y la gente en la segunda mitad del siglo XVII estuvo pelada de frío, pero por culpa del Sol. Abajo, ya está, ya de momento no os voy a marear más con gráficos. Vemos otro gráfico, no hace falta que lo miréis con detalle, porque es lo que se llaman los ciclos de Milankovitch, ¿no? Y aquí es donde saldría el personaje del cuñado por primera vez, aunque no aparecerá en la pantalla todavía, que puede usar este argumento para desacreditar el cambio climático, porque es generalmente seguidor de Trump, es seguidor de Vox, con lo cual es un negacionista del cambio climático, y va a decir, pero si estamos en un ciclo de Milankovitch, disculpad el acento este castizo, ¿no? Con todo el respeto a la gente de Madrid, pero es un acento que me recuerda bastante a que tenía Mauricio Colmenero, que era un personaje mítico, un típico facha de bar, y decía, esto es el ciclo de Milankovitch, según el cual las variaciones en la forma de la órbita terrestre, que son variaciones en un rango de decenas de miles de años, el eje de la Tierra precesiona como una peonza, la órbita terrestre también
tiene variaciones a escalas de decenas de miles de años, y esas variaciones en la excentricidad de la órbita, en la oblicuidad de la órbita, en la precesión del eje de la Tierra, está relacionado con la línea de abajo negra, que son las edades de hielo. Con lo cual, vivimos montados en una nave espacial que se llama planeta Tierra y no tiene un comportamiento del todo regular, depende del Sol, que tampoco tiene un comportamiento del todo regular, y si eso falla, vendrá una nueva edad de hielo o todo lo contrario. Pero eso son causas naturales. Estamos hablando de un cambio climático nuevo, que además no es un enfriamiento, no es una era glacial, sino que es un calentamiento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Antes que nada, ya que hablamos del eje de la Tierra que precesiona, ya aquí os he puesto un dibujo con los planetas del sistema solar y su eje, ¿no? ¿Qué planeta es el que está más enderezado, más derecho? Júpiter, claramente, ¿no? Sí, Júpiter. Tiene una inclinación de solamente 3 grados, o sea que está más derecho. ¿Cuál es el que está más torcido de todos? Urano. En inglés tiene un nombre, los que sepáis inglés, que es un poco chistoso, que es Uranus. Dejo ahí el chiste en el aire, ¿vale? No lo voy a explicar porque es un poco gore. Pero Urano, el eje de rotación de Urano, respecto al plano por el cual gira alrededor del Sol, está girado más de 90 grados. Esto quiere decir que durante gran parte del tiempo de su órbita, que es muy lenta, los uranianos, en el caso de que los hubiere, no ven nunca el Sol. Siempre están o en la sombra o siempre están en el Sol. Os podéis imaginar que la habitabilidad de un planeta así es muy difícil. En la Tierra tenemos una inclinación justita de 23 grados. No es demasiado, pero lo suficiente para provocar las estaciones. La primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y esta inclinación de 23 grados se la debemos a nuestra gran compañera cósmica, que es la Luna. Gracias a la Luna, el eje de la Tierra no está derecho, sino que está girado justo 23 grados y provoca las 4 estaciones. Es algo bastante poético, a mi entender, pero esto está ratificado también por la ciencia, por la astrofísica en este caso. Bien, ahora vamos a detenernos un poquito en este gráfico. Ya sé que al principio os puede sonar un poco complejo o complicado, me voy a apartar para que lo podáis ver bien. Esta es un poco la explicación de toda la charla de hoy, del cambio climático, del calentamiento global. Lo he puesto con el mínimo número de números posibles, pero era necesario poner los números. Básicamente, toda la energía que nos llega a la Tierra viene del Sol. No es la única, también tenemos energía de los volcanes. La energía de los volcanes es calor, la lava está caliente, ¿no? La lava no viene del Sol, viene de dentro de la Tierra. Pero comparativamente la energía que aprovechable nos viene del Sol. Pues bien, la potencia que nos viene del Sol todos los días es de 342 vatios por metro cuadrado. Esto significa que en un espacio similar al del escenario hay 4 bombillas de 100 vatios de las antiguas, las que iluminaban cañón, iluminando en un solo metro cuadrado. ¿Os parece poca energía? ¿Mucha energía? ¿Qué os parece? 4 bombillas de 100 vatios en un metro cuadrado. ¿Qué os parece? Bastante. ¿Por qué no nos freímos? Porque parte de esa energía, de esos 342 vatios por metro cuadrado, que es lo que se llama la constante solar, que no siempre es constante porque en el mínimo de Maunder bajó, parte es rebotada por la atmósfera. Se van 107 vatios por metro cuadrado solamente por lo que refleja la atmósfera. Luego, la radiación que consigue superar esa barrera atmosférica de las capas altas de la atmósfera, una parte es absorbida por la atmósfera. Aquí vemos los diferentes números, el escandallo de toda esa energía que se va disipando. Y luego, una parte, 168 vatios por metro cuadrado, llega a la superficie, de la cual una parte es rebotada por la reflectividad de la superficie, que refleja más un bosque o una cumbre nevada. Claramente la cumbre nevada. Esto es lo que en astronomía se llama el albedo, es decir, el coeficiente, el porcentaje de reflectividad que tiene en general un planeta. Hay planetas que tienen más reflectividad porque su superficie es muy brillante y hay planetas que tienen menos. La Tierra, como tiene una superficie compleja, los bosques, la Tierra refleja menos que el océano es el que menos refleja, por cierto, pero los casquetes polares o las cumbres de los Alpes, como son de blanco nieve, reflejan mucho más. En promedio, el albedo de la Tierra es entre un 30 y un 40%. De la luz que recibe, devuelve ese 40%. Y de ahí la canción que puse al principio, la música que puse al principio de la charla de fondo, que es un tema del mítico compositor griego Vangelis, no sé cómo se pronuncia ahora, que se llama Albedo 0.39, una canción que
una composición que os recomiendo. Pero ¿qué sucede? Esa radiación, parte de la que llega, no simplemente se rebota al espacio y se pierde en el espacio, hay una parte, la parte roja, que rebota y se va al espacio. 235 vatios por metro cuadrado. Si hacéis una suma rápida de los 235 vatios por metro cuadrado junto con los 107 que se rebotan antes de llegar al suelo, ¿cuánto suma? 3,42. Justamente la radiación incidente, ¿no? Con lo cual, dicho técnicamente, las gallinas que entran por las gallinas que salen. Esto quiere decir, si estos números no cuadraran a la perfección, ¿qué estaría pasando? Nos enfriaríamos en nada, o nos coceríamos, nos freiríamos en nada. La energía que recibimos tiene que ser compensada con la energía que emitimos. ¿Qué sucede si eso no se compensa? Que es lo que se llama el efecto invernadero. El efecto invernadero lo que consigue es que parte de esa radiación, en lugar de escaparse al espacio, queda atrapada y rebota en el suelo. Y el suelo se calienta y vuelve a rebotar y vuelve otra vez a rebotar. Por eso las noches que el cielo está nuboso suelen ser más cálidas que las noches de cielo al raso. Porque cuando el cielo está al raso, el calor que emite la Tierra se escapa al espacio. Si la noche tiene nubes, ese calor que emite la Tierra queda atrapado en un rebote, dicho de manera muy simplificada, por supuesto, y se produce lo que se llama el efecto invernadero. Con lo cual, la energía que sale es un poco inferior que la energía que incide. ¿Y qué sucede con el planeta entonces? Se calienta. Porque el balance energético es de más calor, ¿no? Pero la pregunta es, vale, si hay efecto invernadero, nos estamos calentando, ¿pero qué se calienta? Se calienta el suelo, se calienta el aire, se calienta el agua, los ríos, los mares. ¿Qué pensáis que es lo que se calienta? El aire. ¿El aire? Yo creo que todo. ¿Todo? Todo, sí. ¿Alguien da más? ¿Alguien más? El aire. ¿No? El agua. El agua. El agua, no, pero el agua y la tierra. La respuesta es que se calienta todo, pero por partes. No todo se calienta a la misma velocidad. El aire es más difícil que se caliente porque es un gran transmisor del calor. Si queréis hacer un aislamiento acústico o un aislamiento térmico de vuestra casa, lo que tenéis que hacer entre dos muros, pues colocar un trozo donde no haya nada, donde haya aire, porque el aire conduce mal el calor, conduce mal la electricidad y conduce mal el sonido, depende, o el vacío, ¿vale? Pero si se calienta más la Tierra está en contacto con el aire, entonces el aire entra como en ebullición. Y lo mismo con el agua, todo está en contacto con todo, y los diferentes mecanismos de transmitir calor, ¿no? Que son la radiación, la que viene del sol, la convección, cuando uno ya hace chup chup, ¿no? La conducción, cuando toco algo que está quemando y me quemo, esto es por conducción, y luego está también, he dicho la convección, la conducción, la radiación, y no sé si me falta algo, ¿no? Vale, son esos tres mecanismos de transmisión del calor. Entonces, el agua se va calentando, el aire se va calentando, y eso es lo que está pasando actualmente en nuestra atmósfera, en nuestra biosfera, mejor dicho. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos hoy en día? Nos enfrentamos a un calentamiento que es global, que es inédito, nunca antes lo hemos podido estudiar, porque nunca antes se ha dado con seres humanos que se dediquen a la ciencia para estudiarlo, que es antropogénico, eso está demostrado. Si lo estamos provocando nosotros, sobre todo, y lo peor de todo, la mala noticia es que es acelerado. Va mucho más rápido de lo que nos gustaría para ponernos a salvo a tiempo. Y eso es la mala noticia de hoy, pero vamos a ir desarrollándola poco a poco. Bien, como os decía, ¿qué es lo que se calienta? Y aquí he puesto patatas fritas y unos macarrones. ¿Por qué? ¿Cuántas formas hay de cocinar? Podemos asar, podemos freír, podemos cocer, ¿no? ¿Qué diferencia hay? ¿Os gusta cocinar en general o no va mucho con vosotros? ¿Sí? ¿Hay algún foodie por aquí? ¿No? Bueno, ¿qué sucede con una freidora? ¿Tarda mucho en freír las patatas? No. Es... ¿Qué sucede cuando una olla hace chup chup y le va bullir? Que es más lento. Según lo que nos interese cocinar, nos interesará transmitir el calor de una manera o de otra, más rápido o más lento. El problema con el calentamiento global es que tenemos toda una serie de gases contaminantes que hacen las dos cosas. Hay gases que nos fríen y gases que nos están cociendo a fuego lento. Y los dos están en la atmósfera y los dos están actuando. Luego veremos también un escandallo de estos gases y qué es lo que hace cada uno, porque no toda la contaminación calienta.
también hay contaminación que colabora a enfriar. Con lo cual uno podría pensar, bueno, pues subimos la contaminación que enfría, lo compensamos ahí en plan pim, 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 ¿no? Otra vez más, ¿no? El espíritu del cuñado me ha poseído y ha provocado una solución al problema. Pero ya veréis luego que no es ninguna solución. ¿Qué es lo que se calienta? Los gases que se llaman de efecto invernadero, los GEI, gases de efecto invernadero, que estamos emitiendo a la atmósfera y que están provocando que la atmósfera se convierta en un gigantesco invernadero. La radiación, ya sabéis, viene del Sol y se queda atrapada porque hay o bien dióxido de carbono o gas metano. ¿Cómo se produce el gas metano? Los pedos de las vacas. Y también el agua. Emitir vapor de agua, a veces el cuñado diría, una central nuclear no contamina, si las torres lo que echa ese humo blanco es vapor de agua, no contamina. Bueno, el vapor de agua es agua, pero contamina porque también se considera, el vapor de agua es un gas de efecto invernadero. Como las nubes, efectivamente. Entonces, ¿las nubes contaminan? Voy a dejar esa pregunta ahí en el aire, porque son preguntas que nos van a hacer pensar con la rueda de color, pero vamos a continuar. Bien, aquí por primera vez hago un otro disclaimer. Aparece nuestro amigo, el cuñado, en forma de pequeño icono. Y ahora voy a dejar aquí, voy a hacer una explicación en voz alta mientras vais leyendo tranquilamente este diagrama, que puede parecer muy complicado, pero realmente tiene pocas fases. Es, a mayor presencia de dióxido de carbono y otros gases, como el vapor de agua o el metano, eso automáticamente provoca el efecto invernadero. El efecto invernadero hace que el aire se caliente, el suelo se calienta, el mar se calienta, y si el mar se calienta, ¿qué sucede? Se evapora más agua, ¿no? Pero también, ¿qué pasa? También se derriten los polos. Ocurren esas dos cosas. Pero mayor evaporación de agua de mar quiere decir más nubes. Las nubes enfrían la atmósfera. Esto, que puede parecer una perogrullada, fue un descubrimiento científico relativamente reciente, tiene menos de 20 años, porque no estaba nada claro si las nubes enfrían o calientan la atmósfera. ¿Qué pensáis? Que, así de manera intuitiva, ¿qué pensáis? ¿Que una nube enfría la atmósfera o la calienta? Por abajo la caliente y por arriba la enfría, ¿no? ¿Alguna otra opinión? ¿No? Podría parecer que enfrían, porque estamos acostumbrados a que un día nublado es un día frío, ¿no? Con lo cual la intuición más directa nos podría decir nubes igual a frío. No va desencaminado. Las nubes tapan la radiación solar, la reflejan al espacio, con lo cual impiden que ese calor en forma de radiación llegue a la superficie. Y eso es enfriar. Pero cuando una nube se forma, también se libera un calor latente, que se llama, ahora hablemos del calor latente, que calienta, que es lo que se llama el efecto botijo. ¿Por qué un botijo enfría el agua? ¿Sabéis lo que es un botijo? ¿Nuevas generaciones? ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué es un botijo? Un instrumento tecnológico para beber agua fría en verano. ¿Cómo consigue mantener el agua fría un botijo? ¿Alguien lo sabe? El barro conserva el frío, ¿no? El barro conserva el frío Por la forma. por evaporación. Porque Ese barro que es poroso, el botijo, si habéis usado una vez un botijo en vuestra vida, suda. Siempre está sudando, como nosotros. Al sudar, esas gotitas de sudor del botijo, cuando se evaporan, liberan ese calor latente, con lo cual se mantiene la temperatura. Es un instrumento de alta tecnología, aunque no lo parezca, y no contamina absolutamente nada. Pero hay más nubes, con lo cual, como las nubes enfrían la atmósfera, llega el cuñado y dice, entonces esto es bueno, en el fondo se enfría, ¿no? Mentira, porque a mayor evaporación de agua de mar también tenemos liberación de más metano, porque se libera el metano atrapado en la tundra, en el hielo, y también se libera vapor de agua, que también es un gas de efecto invernadero. El funcionamiento de la atmósfera es tan complejo que, creedme, harían falta no un mundo cuántico de 1 hora y media como hoy, sino probablemente 60 o 70 mundos cuánticos para poder explicar la enorme complejidad de un sistema tan complejo como la atmósfera. Pero, resumidamente, este sería un poco el panorama. ¿Qué hacer entonces? Vamos a empezar a ponernos un poco ya activistas, ¿no? Es aquí el mensaje que pone, ¿no? Save the planet. Salvemos el planeta, ¿no? ¿Hay que salvar el planeta, sí o no? sí. ¡Pero no es cierto! No hay ningún planeta que salvar.
nosotros y toda la biosfera podría morir y el planeta seguirá viviendo al menos 4.000 millones de años más. Con lo cual, esto que es muy atrayente, este call to action, esta llamada a la acción de salvar al planeta, es muy atractivo, pero estrictamente no es cierto. Al planeta no hay que salvarlo. Nos tenemos que salvar el culo nosotros. Y eso incluye salvar también a toda la naturaleza. Porque nosotros no somos agentes que vivimos dentro de la naturaleza. Nosotros somos la naturaleza. Y si la naturaleza muere, nosotros morimos. Esa frase lapidaria que os quede aquí, porque es tal cual. Porque puede parecer que nosotros somos como unos invitados que hemos llegado a un planeta a pasarlo bien y luego nos vamos y dejamos todos hechos unos zorros. No. Si mueren pájaros, si mueren árboles, si mueren bosques, nosotros literalmente nos estamos muriendo. Porque somos naturaleza. Con lo cual, el planeta no, el planeta es un montón de magma viajando por el espacio que lleva miles de millones de años, pero que en ese viaje ha sido capaz de crear toda esta maravilla compleja y armónica que es la naturaleza, que no podemos cargarnos después de tanto trabajo. Bueno, el cambio climático, el calentamiento global, como la palabra dice, es global. ¿Qué dice el cuñado? Aquí ya aparece en grande, aparece ya con desparpajos. ¡Eso a mí no me afecta! ¡Esos son los chinos! ¡Que son los que contaminan! Estos son argumentos que os vais a encontrar en Twitter, os vais a encontrar en la cena de Navidad y vamos a contraargumentarlo en el caso de que tengáis humor y humanidad y compasión suficiente para contraargumentar a un cuñado. Que es complicado, ¿vale? Pues no. Lo que pasa en China nos afecta. Totalmente. Solamente un ejemplo y además os lo voy a explicar en primera persona. Pero antes, una pequeña introducción muy básica, nociones muy básicas de meteorología. Cuando veis, por ejemplo, el tiempo que hacen después de las noticias, en el caso de que todavía veis la tele, ¿no? El noticiero, hablan de muchas cosas, hablan de isóbaras, del anticiclón de las Azores, todo esto, pero básicamente el comportamiento complejísimo de la atmósfera se puede resumir en 3 escalas. Lo que se llama la escala sinóptica. La escala sinóptica es la más grande. Un ejemplo, un huracán, el anticiclón de las Azores también, eso es a escala sinóptica, a escala grande. Luego está la mesoescala. La mesoescala, por ejemplo, no sé si veis la foto que se ven 2 chicas protegiéndose contra la lluvia y luego una especie como de pequeño huracán de color. Eso es lo que se llamaría, lo que este año han puesto la tele muy de moda, lo que se llama una dana, ¿no? Como el perro de tu amigo, ¿no? La perra se llama Dana también, ¿no? Dana, sí. Sí, sí, tal cual. True story, ¿vale? Dana significa depresión en altas cotas atmosféricas. Mañana empieza una dana, otra más, ¿no? Esta palabra no existía antes. ¿Alguien recuerda la palabra dana de antes? No. Esto es como gota fría. Sí, claro. Gota fría quizás os suene, ¿no? Eso es mesoscala. La gota fría afectará al área de Levante, pero no afectará a toda Europa, ni a todo el planeta. Tampoco afectará a un pueblo. Afectará a un pueblo porque está dentro de una región. Y luego está a escala local cuando he puesto la foto de un pequeño tornado. O como decimos aquí, cuando es el caso que sea marítimo, un cap de fibló. Tornado que no llega a tierra. Eso sería a escala local. Eso pasó en Castelldefels. No pasó en todo el Levante. Tenemos sinóptico, mesoscala y local. De manera muy resumida, ¿no? Pero quedaos con estas 3 escalas porque afectan, porque el cambio climático, el calentamiento global, afecta a las 3 escalas a la vez. Vamos a ver. Esto es un vídeo, no sé si funciona, ya os lo advierto, voy a probar a ver de reproducirlo. Creo que se queda un poco colgado, con lo cual dejaré la foto simplemente. Esto es la aplicación, o la web, mejor dicho, que utilizo yo para estar al día un poco del tiempo meteorológico, que se llama, no sé si lo veis ahí, Ventusky, yo le llamo Ventusky, porque realmente es que pone Ventusky, pero es Ventusky, ¿no? Lo pronunciamos bien. Yo os la recomiendo bastante, es ventusky.com. Es lo más completo que existe para estar al quite de lo que sucede en la atmósfera a tiempo real y a días vista. Tú puedes seleccionar una fecha y saber la velocidad del viento, la temperatura, la precipitación, pero a diferentes niveles, a 10 metros, a 100 metros, a 1000 metros, a 9000 metros. Y puedes ver la circulación global en tiempo real en tu pantalla o en tu pantalla de tu móvil. También es una aplicación para móvil. Y podéis ver que a 10 metros sobre el suelo, donde vivimos nosotros, puede haber un viento del sur a 30 km por hora, como habrá mañana aquí. Habrá mañana un viento de levante de 48 km por hora, pero a 9000 metros puede pasar una cosa completamente diferente. De velocidad,
de dirección de todo. Y a 30.000 metros de altura, que es casi el espacio, sucede otro patrón de vientos absolutamente distintos con un aire ya muy enrarecido, ¿no? Simplemente para que os hagáis una idea de lo compleja que es la atmósfera. Y aquí lo he puesto de manera más sencilla. Este gráfico es más fácil, creo yo, de visualizar. Sobre todo, quedaros con el globo de la derecha, ¿no? Vemos un poco el planeta Tierra con dos especies de serpentinas, una roja y otra azul. Y luego, en el globo que tenéis a la izquierda, es un gráfico un poco más elaborado de la estructura de lo que se llama la circulación global atmosférica. Un ejemplo. Pregunta, ¿quién ve el pronóstico del tiempo de la televisión, la que sea? ¿TV3, Antena 3? ¿Nadie ve la tele ya? Yo también, ¿Sí? sí. No pasa nada. Sí, yo veo. Vale. ¿Por qué digo esto? Porque en el pronóstico del tiempo suelen decir términos que se repiten bastante. El anticiclón de las Azores, ¿no? ¿Os suena? ¿Dónde está? En las Azores. ¿Vale? Y luego, cuando hablan de Canarias, lugar meteorológicamente bastante aburrido, ¿qué sucede en Canarias? ¿Habéis estado alguna vez en Canarias? ¿No? ¿Quién ha estado en Canarias? ¿Pasasteis calor, frío? Temperatura normal. Se está de puta madre. Sí. Estamos al lado del Sáhara y tenemos 21, 22 grados. Se está muy bien, no hay calor. Yo la primera vez que fui a Tenerife, aterricé en el aeropuerto de los Rodeos y salí. Claro, yo fui consciente de que estaba en el trópico. Salí del aeropuerto y dije, coño, pues si no hace calor. Y esto es debido a lo que en la tele dicen los vientos alisios. Los vientos alisios. ¿Sabéis lo que son los vientos alisios? Son unos vientos que soplan a nivel global y que soplan de manera constante y en la misma dirección. En inglés le llaman o bien los westerlies, también le llaman los trade winds, los vientos del comercio, porque son los vientos que utilizaban en el siglo XVI, XVII para comerciar. Cristóbal Colón, para ir a América, primero fue a Canarias, porque la corriente de los alisios te lleva automáticamente a Canarias. Y el mismo viento alisio, que siempre sopla, y siempre en la misma dirección, si te dejas llevar, te lleva a las Bahamas, que fue donde acabó Colón. ¿Qué ha pasado ahora con Greta Thunberg, que ha venido en catamarán desde Nueva York? Que ha tomado no este westerly, este trade wind de aquí, sino el de retorno, lo que se llama la corriente del Golfo. La corriente del Golfo te lleva por Cuba, Florida, y luego hasta las Islas Azores, por arriba, y puedes acabar o en Burdeos, o puedes acabar en Lisboa, o puedes acabar en La Coruña. Entonces, el viento te lleva. Hay como trenes de viento que rodean todo el planeta en diferentes latitudes, ¿no? Y, siguiente pregunta sobre viajes, ¿no? Este evento está patrocinado por TripAdvisor, no sé si lo he dicho antes. ¿Cuántos de vosotros habéis viajado alguna vez al continente americano, sobre todo Norteamérica? Estados Unidos, Canadá, México. En avión, ¿eh? Vale. ¿Os habéis fijado que el tiempo de vuelo a la ida es más largo que el tiempo de vuelo a la vuelta? Sí. Ir a Nueva York a lo mejor son 8 horas y 20 minutos, la vuelta pueden ser 7 horas y 40 minutos, depende. ¿Nunca os habéis preguntado por qué? Pues bien, en la frontera entre la parte fría de la Tierra, dicho de manera muy simplificada, y la parte tropical, en esa frontera, que es esta serpentina de color azul, se forma lo que se llama la corriente en chorro. En inglés se llama jet stream. Es una corriente de aire que está como a 10.000 metros de altura, que puede ir a 100 y pico, 200 kilómetros por hora. Con lo cual, el avión va a 800, pero tienes que sumarle los 200 kilómetros por hora del viento a favor, del viento de cola. Y siempre es en la misma dirección, con lo cual, volver de América siempre será mucho más rápido que ir a América. Mientras exista este jet stream, que es donde se juntan el aire polar, que es frío, con el aire tropical, que es cálido. Idea sencilla, quedaos con ella porque volveremos a ella. Y sobre todo, quedaros con esta foto de este globo, con estas dos serpientes, la serpiente cálida y la serpiente fría. ¿Por qué? Porque esto está un poco en el principal argumento para contrarrestar a lo que dentro de poco dirá otra vez nuestro amigo el cuñado. Un ejemplo de que el cambio puede ser global. Y ahora sí, hablaré un poco en primera persona. En el año 1991, en las Islas Filipinas, entró en erupción, por no decir explosión, la foto de la izquierda, un volcán llamado Pinatubo. Explotó con tal virulencia que todas esas cenizas llegaron a lo que se llama el límite de la troposfera. O sea, llegaron a la altura a la cual viajan los aviones. Algo muy parecido pasó hace menos años en Islandia, no sé si alguien se acuerde, que el tráfico aéreo en Europa estuvo interrumpido
por el volcán Eyjafjalla, en Islandia. Es algo parecido, pero sucedió en Filipinas, a 20.000 kilómetros de distancia. Año 1991. Consecuencia: Barcelona, verano de 1992. La foto no es de Barcelona, la foto la he tomado de internet, de un bañista que estaba bañándose en una playa con nieve. Porque fue un verano anormalmente frío. Yo recuerdo, a finales de junio, yo hice la selectividad a finales de junio del año 92 y la tuve que hacer en la Universidad Autónoma con una rebequita, con una chaqueta de lana, el 22 de junio, inaudito. Y así estuvimos desde mayo hasta julio, con una temperatura anormalmente fría. ¿Por qué? La gente se preguntaba. Vete a saber. Motivo: la explosión del volcán Pinatubo. ¿Y por qué hablo en primera persona, aparte del tema de la selectividad? Porque en aquella época, es decir, en el Pleistoceno, no teníamos las maravillosas herramientas que tenemos en Internet para poder discutir y matarnos entre nosotros, como es Twitter, cosas así. No existía Internet. ¿Cómo podíamos discutir entre los ciudadanos cuando queríamos expresar nuestra más absoluta discordia? Nosotros medios analógicos, no digitales. Y yo, esta teoría que supuse, yo tenía entonces 17 años, pues escribí una carta a La Vanguardia. Escribí una carta a La Vanguardia diciendo: señores, hay un verano anómalamente más frío y esto seguramente es debido a un efecto que es contrario al efecto invernadero, que se llama efecto invierno nuclear. Es decir, todas estas cenizas suben a la atmósfera e impiden que el Sol caliente la Tierra. ¿Qué es lo que pasaría si hubiese una guerra nuclear total? Que en los años 80 estábamos todos con el culo estrecho pensando que podía ser real una guerra nuclear total, que reduciría toda la Tierra a escombros, a cenizas y provocaría un invierno nuclear. Con lo cual la gente que hubiera sobrevivido a la radiación de la explosión acabaría muriendo de frío. Pues yo expuse esto en una carta a La Vanguardia, entonces no había Twitter. ¿Y qué pasó? Pues lo mismo que en Twitter. Al cabo de una semana me respondió un señor, que no conozco, diciendo que yo quería boicotear las Olimpiadas de Barcelona. El señor Lirio, esto está en la hemeroteca de La Vanguardia, podéis buscarlo, ¿eh? Es real. El señor Lirio lo que quiere es que quiere boicotear. Estoy poniendo el acento castizo, era un señor catalán. Quiere boicotear, no sé qué. Bueno, a cabo de un mes, el señor del tiempo, entonces era muy joven, un joven Tomás Molina, dijo en TV3 esta teoría. Bueno, ahí se acaba la cosa, la anécdota del abuelo Cebolleta. Entonces, el calentamiento global, ¿cómo afecta a escala global, a escala sinóptica? ¿No? ¿Qué vemos ahí? Una imagen recreada o simulada, mejor dicho, de Nueva York inundado, ¿no? Quizás un poco exagerado para 2020, pero quizá para 2100 no va muy desencaminada la cosa. Si la temperatura, y la Cumbre de Madrid está especulando sobre que la temperatura subirá en las próximas décadas entre 1,5 grados y 2, las previsiones más realistas de los científicos es que estamos en un panorama de 4 grados. Claro, uno puede pensar, 1,5 grados no es mucho. Tú en agosto dices, ¿a qué temperatura estamos? Vamos a la playa. Estamos a 32 grados. ¡Ah, qué calor! ¡Ah, no! Que estamos a 34. No va de 2 grados, ¿no? Hace calor igual. Pero si vuestra temperatura de vuestro cuerpo sube 2 grados, ¿qué es? Es fiebre. ¿Y cómo te sientes? Fatal. Si fuera de 4 grados ya, empiezas a delirar e incluso puedes morir. Pues al planeta le pasa lo mismo. 1,5 grados ya es mucho. 4 grados puede ser fatal por las causas que veremos. Entonces, a escala sinóptica significa que todo el nivel del mar sube lo suficiente como para que cientos de millones de personas vean su hábitat, sus ciudades inundadas. Si esto no es grave, yo ya no... Pero aquí hay algo que es un poco antiintuitivo. También, vacuna contra cuñadismo. ¿Por qué pensáis que puede subir el nivel del mar? ¿No? ¿Qué nos han contado tradicionalmente? Se funden los polos, se funde el casquete polar, se funde la nieve, por lo tanto ese agua que se funde va al mar y sube el nivel del mar, ¿no? Esto más o menos os suena, ¿no? Pues bien, la subida del nivel del mar por culpa de la fusión de los casquetes polares es la contribución menor, la contribución más pequeña a la subida del nivel del mar, ¿no? Y alguien podrá pensar, ¿y este hombre por qué ha puesto la foto de un café con hielo? Parece un poco random. No es nada random. ¿Cuántos de vosotros vosotras tomáis café con hielo en verano? No estamos evaluando ningún crimen gastronómico. Yo también tomo café con hielo. ¿Qué hacéis? ¿Esperáis a que el café se enfríe y luego lo vertéis en el hielo o lo vertéis enseguida?
¿Por qué? Porque se derrite el hielo y se queda el agua, ¿no? ¿Habéis hecho los cálculos y merece mejor la pena esperar a que se enfríe? Es que no me lo Porque yo lo hice, o sea, lo hicimos un grupo de amigos físicos y yo lo hicimos y llegamos a la conclusión de que lo mejor es verterlo al principio de todo por una cosa que se llama el calor latente. Cuando tú enchufas calor al hielo, el hielo no se funde de manera lineal y gradual. Al principio parece que no le pasa nada y luego de golpe se desmorona. No es una cosa lineal. Entonces, ir calentando mucho el agua, los hielos tardarán mucho en reaccionar hasta fundirse, pero el día que se fundan, ya se están fundiendo, lo harán de forma catastrófica e irreversible. Igual que el café con hielo. Pero sin embargo, os acabo de decir que la subida del nivel del mar, de manera poco intuitiva, y esto no os lo dirán en la tele casi, lo dijo el otro día Manuel Toaria, pero le dejaron 3 segundos en televisión española, no viene de la fusión del hielo, viene de otro fenómeno también físico. Cuando el agua se calienta, se expande. Aquí, el gráfico un poco guarrete que he puesto a la derecha es el famoso gráfico del comportamiento anómalo del agua. Que esto lo enseñaron seguramente en la escuela, en primaria, ¿no? Cuando el agua se va enfriando, poco a poco se va haciendo más densa hasta los 4 grados, donde cambia la tendencia y se hace menos densa. Gracias a este cambio de tendencia anómalo, el hielo flota. Y por eso debajo del hielo puede seguir existiendo el océano y se puede preservar la vida. Es una cosa mágica que tiene el agua que no tiene otros líquidos, como el alcohol. Si los océanos estuvieran hechos de alcohol, en invierno los océanos se empezarían a congelar de abajo arriba. Entonces llegaría un punto año tras año que al final se congelaría todo y no habría vida. Gracias a que el agua tiene este comportamiento anómalo, a los 4 grados existe un océano debajo de una capa de hielo. Pero más allá de los 4 grados se comporta como el resto de líquidos y con la subida de temperatura se expande. Con lo cual, la subida del nivel del mar no viene tanto de la fusión del hielo, sino de la propia expansión del agua. Esto es algo que no sé si lo habéis escuchado antes o no, pero por eso estamos en el Club Cronopios, porque estamos con cultura científica de la buena. Aquí estoy un poco cuñado. Bien, consecuencias también del calentamiento global a nivel de mesoscala. Ostras, vale, ya se lo he cuñado otra vez. Olas de calor y danas. Entonces el cuñado dice, ¿cómo que la de calor? Pero entonces, ¿por qué ha hecho tanto frío en noviembre? Ha hecho frío en noviembre. Ha hecho frío anómalo en noviembre. No hemos tenido un noviembre otoñal, hemos tenido un noviembre más bien invernal. Entonces sale el cuñado, en la cena de empresa, en la cena de Navidad, ¡eso es mentira! En noviembre ha hecho mucho frío. Pues ha hecho frío precisamente por culpa del calentamiento global, lo cual es una idea para nada intuitiva. Porque uno dice calentamiento global, por lo tanto hace más calor, que también es verdad, pero también hace más frío. ¿Por qué? Porque pasamos a tener un clima más o menos bien comportado a un clima desequilibrado. Es como una persona. Le sube la temperatura, le das mucho alcohol, se desequilibra y empieza a hacer el loco. Pues la Tierra, la biosfera, la atmósfera, le pasa algo parecido. Este calentamiento la está haciendo comportarse de forma un poco más neurótica. Antes, y por eso os digo, tener en mente el globo aquel de las serpentinas del jet stream azul y rojo, ya lo decimos adiós. Antes del calentamiento global, esta serpentina era más o menos regular, entre el aire frío del Polo Norte y el aire tropical. ¿Qué sucedía? Cuando llegaba el otoño, de manera suave, de manera amable, esta serpentina dejaba que el aire frío del polo fuera bajando poco a poco, con lo cual poco a poco hacía más frío, poco a poco empezaba a llover, pero todo era más o menos primavera, verano, otoño e invierno. Con la Tierra, con el clima neurótico del calentamiento global, esta serpentina, esto se llama una onda de Rossby, en términos científicos. Las ondas de Rossby se vuelven con una amplitud mucho más amplia. Entonces, ¿qué pasa? Como empieza a ondular de manera mucho más amplia y mucho más desequilibrada, se empiezan a descolgar del Polo Norte olas de frío, que es lo que pasó en noviembre, o lo que pasó en junio, donde hay una ola de frío, al lado, ¿qué pasa? Como es una onda, el aire cálido sube. Lo ideal sería tener una onda, pero más suave. Tenemos una onda donde es muy sinuosa, y como es sinuosa, vienen olas de calor de África, o vienen olas de frío del Polo Norte. Pero nos hemos quedado sin el punto medio. Nos hemos quedado sin el punto medio. O olas de frío, o olas de calor.
Y eso se ha cargado, esto lo veremos después, el ciclo de estaciones tal y como lo conocíamos, ¿no? Pero son las ondas de Rossby. Bien. En un clima no neurótico, no calentado, ¿qué estamos acostumbrados? Línea roja, en verano hace calor, esto es un climograma de Castellón de la Plana. Llueve menos en verano, llueve más en primavera y en otoño sobre todo, pero la temperatura, que es la línea roja, insisto, ¿no? Hace más calor en verano, ¿no? Hace más frío en invierno, pero grullada de las buenas, ¿no? Y tenemos invierno, primavera, verano, otoño y otra vez invierno, de manera más o menos armoniosa. Pero yo creo que esta curva ya no chuta. Yo creo que más bien nos enfrentamos a algo como esto. Invierno, de repente por el mes de abril, un día Camacroc, empieza a hacer mucho calor, con lo cual pasamos del invierno a una especie de verano, y de repente en el mes de junio pasamos a otra estación que no está todavía catalogada, o sea, pasaríamos de tener 4 estaciones a tener 5 estaciones. Esto es una teoría propia totalmente cuñadesca, que lo sepáis. Pero que yo creo que podéis empatizar con ella. Invierno, micro primavera, 2. Verano, en abril, mayo. En julio, agosto, septiembre tenemos la canícula, es una calor completamente exagerada. Luego en septiembre y octubre volvemos al verano. Tenemos una semanita de otoño y luego otra vez en el invierno. Clima neurótico. Y aún tenemos ese tránsito suave entre las estaciones. Tenemos otra configuración diferente. Yo he puesto este planteamiento, pero podéis vosotros hacer vuestro propio planteamiento si lo queréis, ¿no? Muy bien, pues, ¿qué sucede? Otras consecuencias, no todo es calentamiento, todo es calor. Hablando de calor, luego hablaremos de cómo podemos combatir ese calor. Pero bueno, aparte del calor, ¿qué tenemos? Sequías, pérdida de alimentos por pérdida de efectividad de la cosecha. El trigo, los campos de trigo, si le subes 2 o 3 grados en promedio, empiezan a producir un 30% menos de trigo. O sea, hambre, sequía. Foto de la derecha, esto es una barracuda que no suele ser común en el norte del Mediterráneo. Allí empieza a haber barracudas en el Golfo de León. Especies invasoras a tutiplén. Yo el otro día encontré el cadáver de una avispa asiática aquí en Barcelona. Ya veremos qué pasa el año que viene. Fue incendios forestales, que os voy a contar. Si veis las noticias, todo esto está a orden del día y es real. Y los incendios forestales no solamente suceden más, sino que cada vez suceden de manera más violenta, porque a más temperatura más cuesta apagarlos y más se propagan. Y esto es así. Con lo cual, ¿cómo va la depresión? ¿Bien? Bueno. ¿Sí? ¿Cómo va el optimismo? Pichipichá, ¿no? No duermo. Bien, ahora vamos a las causas. ¿Por qué nos encontramos ante este panorama desolador de calentamiento global? Pues esta foto habla más que 1000 palabras, ¿no? Porque estamos contaminando, estamos viviendo demasiado a lo bestia, contaminando a lo bestia, consumiendo a lo bestia, de manera totalmente desaforada. Estamos literalmente tirándonos pedos en la atmósfera sin pensar en el mañana. Estamos viviendo un poco lo loco. Y de ahí que las nuevas generaciones, Greta, se estén quejando, yo creo que con bastante razón. Porque van a heredar un estercolero, literalmente. Bueno, pero dentro de esas causas, la cosa no es tan sencilla, no simplemente emitir humo y ya está. Vamos a refinar un poco más, ¿no? Vamos a hablar de la atmósfera, ¿no? El aire. No sé si identificáis la foto de la izquierda o no. La culpable del calentamiento. Si la identificáis, estáis revelando vuestra edad, con lo cual, cuidado, ¿eh? Esa Ana Torroja, de Mecano, con la canción famosa que decía, ¿no? ¿Quién la sabe? ¿Quién se quiere arrancar con la canción? Bueno, es que hay mucho, ¿no? La de aire. Sí, aire. Soñé Sé por que en un momento que era aire, oxígeno, nitrógeno y argón, sin forma definida. Muy bien, ¿me sabes disculpar? ¿Por qué he hecho esta introducción un poco hortera? Porque es verdad. Básicamente la atmósfera es nitrógeno, nitrógeno molecular, N2, oxígeno, el argón, el pobre está por ahí. Bueno. De por sí el oxígeno no contamina. De por sí el nitrógeno es inocuo. El oxígeno hace falta para respirar. No son contaminantes. Pero si están juntos, de manera espontánea, se pueden combinar. Se juntan un oxígeno con un nitrógeno, se va una N, se queda una sola N y se queda óxidos de nitrógeno.
¿Qué son contaminantes? Son los contaminantes que controlamos aquí en el Ayuntamiento de Barcelona. Cuando veis los informes, por ejemplo, de BTV, que son exhaustivos, tenemos partículas, tenemos también sobre todo NO2. Cuando el NO2 es alto, es lo que pasará a partir del 1 de enero en Barcelona, zona de bajas emisiones, los coches diésel, ahí va. Pero no solamente contaminan porque el combustible cuando se quema genera estos dióxidos de nitrógeno, espontáneamente también se genera. Y como cualquier reacción química, es sensible a la temperatura. Eso quiere decir que si nosotros calentamos el aire, aunque no emitamos contaminantes, solo por el hecho de calentarlo, se produce más óxido de nitrógeno, que también es un gas de efecto invernadero. Con lo cual, producir calor contamina. Idea sencilla, pero que tampoco es intuitiva, y no sé si los han explicado alguna vez o no, pero el hecho de calentar algo, aunque no emita, insisto, humo, provoca contaminantes. Bueno. Un pequeño resumen, aquí me voy a poner un poco más técnico, pero simplemente para que veáis cómo está el panorama. Un pequeño escandallo de los diferentes contaminantes con los cuales nos enfrentamos porque los generamos y qué hace cada uno de ellos. Los óxidos de nitrógeno suben la temperatura. El ozono, ¿os acordáis del ozono, la famosa capa de ozono? ¿La capa de ozono es buena, mala o what? Es buena, en teoría es buena. Cuando está muy alta, cuando es una capa que está muy alta, nos protege de las radiaciones nocivas, de los rayos cósmicos, todas esas cosas. Pero cuando está a nivel del suelo, es un contaminante bastante jodido. Con lo cual no solamente nos enferma, sino que también es un gas de efecto invernadero, el ozono, y también se emite en los procesos de combustión, sobre todo en los aviones. El dióxido de carbono, ¿no? El dióxido de carbono, ¿quién lo emite? Nosotros, al respirar, ¿no? Estamos emitiendo gases de efecto invernadero. Exhalamos CO2 en concentraciones ridículas para tenerse en cuenta, ¿no? El vapor de agua también es un gas de efecto invernadero, pero por otro lado también es lo que forma las nubes, y las nubes se enfrían, con lo cual el agua a la vez enfría y calienta. Y por último tenemos los aerosoles, que es otro tipo de contaminantes, que son muy nocivos para el pulmón, digamos, pero sin embargo enfrían la atmósfera. Si emitiéramos suficientes aerosoles, por ejemplo, poniendo un montón de barcos cruzando, barcos no catamaranes, sino barcos de motor, cruzando los océanos, conseguiríamos compensar el CO2 de los coches y de los aviones. Pero a cambio acabaríamos todos muertos, no en 100 años, en 10. Entonces, el problema es jodido, ¿vale? No es tan sencillo y es muy complejo sobre todo. Vamos a hablar de contaminación de los medios de transporte, ¿no? ¿Cuál es el medio de transporte que debemos usar para evitar... Joder, esta otra vez. ¡El catamarán de la Greta también contamina! Otro argumento que vais a encontrar en Twitter bastante. Bueno, vamos a quitarlo. Gilipollas. Y vamos a ver cuáles son los medios de transporte que contaminan más. Caminar, nada. Bicicleta, cero, en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero. El tren, muy poquito. El autobús, también muy poquito. Pero sobre todo nos concentraremos en el que contamina más, el avión, de manera descarada, el que más contamina. Y ahí todo el tema este de Greta Thunberg, que se niega a volar, que es lo que en Escandinavia, en sueco, le llaman Flixskam, que se traduciría como vergüenza, sentir bochorno por el hecho de volar. La gente está dejando de volar en Escandinavia, porque siente vergüenza de volar, está contaminando, porque el avión, Dios mío, contamina demasiado. Sin embargo, no todo es tan sencillo, y a veces en la prensa o en los medios nos encontramos gráficos como estos, bastante simplistas, que nos pueden llevar un poco a engaño. Lógicamente, ir en bicicleta, en tren o andando es lo más sano que hay, pero la diferencia entre el coche y el avión no es tanta. Vamos a hacer un pequeño cálculo, un cálculo de estos sencillos de servilleta, para demostrar, para que lo podáis reproducir también en la cena de empresa o de Navidad, delante de vuestros amigos. Consumo de un coche de gasolina típico. Entre 5 y 8 litros a los 100 kilómetros. Los que tengáis coche diésel o de gasolina, estos consumos os sonarán bastante, ¿no? Un Boeing 747, un Jumbo, como el de la foto, en un viaje de 9.000 kilómetros, que puede ser, por ejemplo, para ir a Montevideo o Sao Paulo, desde Barcelona, puede cargar 400 personas y 220.000 litros de queroseno, que cuando se quema genera gases de efecto invernadero. Dividido esa cantidad bestial de queroseno entre 400 pasajeros y 9.000 kilómetros, sale a 6,1 litros a los 100 kilómetros. Casi lo mismo que un coche, ¿no? Oye, ¿quiere decir que 220.000 litros los lleva el avión?
Como mínimo, sí. De hecho, son aproximaciones. En un viaje de 1.000 kilómetros yo creo que más bien llevaría 280.000. Lleva más todavía. ¿180.000 litros? Sí. 180.000 kilos de peso. Litros. Bueno, Litros. El queroseno no tiene la misma densidad que el agua, tiene un poco menos. ¿Vale? Una pregunta. Dime. ¿Es verdad que los barcos son los que más contaminan? No. De hecho, No. los barcos son los que más nos convendrían. Lo que he dicho antes. No, pero barco no de como el que viene. Sí, el carguero. cruceros. Crucero. Un crucero. Crucero. O sea que un crucero cuando está aparcado en Barcelona, para mantener la electricidad de todos sus restaurantes y todas sus mandangas, la electricidad no se enchufa a tierra. Sigue calentando motores. Entonces, esa contaminación va a la ciudad y es bastante nociva. Sí. Pero cuando atraviesa el océano no está cerca de ciudades. Entonces, esos aerosoles que emiten esos barcos, en el fondo, ayudan a enfriar la atmósfera. Ah, vale. No. Porque Que yo vi rebotan una la noticia de luz solar. Es todo muy relativo, Sí, depende, ¿no? es como aquí, es todo muy relativo. Porque llegamos a la conclusión de si realmente el avión es tan malo o no, o por qué, o la gente escandinava que tiene este Flixcam tiene razón o no. Hombre, el avión puede llevar muchos pasajeros y un coche lleva menos gente. Bueno, ese cálculo, esto es lo que gasta el coche, aunque el coche vaya vacío. Si el coche lleva 4 pasajeros, porque no puede llevar 400, pero puede llevar 4 o 5. Si lleva 4 o 5, este dato tenemos que dividirlo entre 4 o 5. Pero la mayoría de coches, ¿cómo van? Con uno. Con lo cual, el gasto de un jumbo transoceánico y el gasto de la mayoría de coches que van con un solo pasajero es similar. Sin embargo, eso es en el caso de un jumbo para irnos a Argentina. Pero si tomamos un Airbus 320, que suele ser el típico avión de Vueling para ir a Roma, consume 18,23 litros a los 100 kilómetros porque solo tiene 160 pasajeros. Además, ¿cuándo contamina más un avión? Cuando despega y cuando aterriza. Claro. Cuando despega, sobre todo cuando despega. Cuando despega, el motor va a full y es cuando contamina más. Si el vuelo es transoceánico, que a lo mejor dura 12 horas, la proporción entre la parte que contamina menos y la proporción entre la parte que contamina más, despegue y aterrizaje, es menor. Con lo cual, ¿qué es más contaminante? ¿Volar a Roma o volar a Buenos Aires? Volar a Roma. Es decir, si tenemos que tener Flixcam, si tenemos que dejar de volar, tendremos que dejar de tomar nuestros Ryanairs para irnos el fin de semana A Madrid o a Madrid. ¿Sí? Pero para volar en vuelos transoceánicos, si son aviones suficientemente grandes, no contamina tanto como se suele decir. Con lo cual, Greta podía haber venido perfectamente en avión, que contaminaría lo mismo que en un coche, pero ella quería contaminar 0. Por eso venía a Cataluña. Bueno. Y entonces vamos a hablar de nuestros amigos, esto lo prometido es deuda, los chemtrails, ¿no? Aquí, vaya hombre, otra vez sale el cuñado. ¡Nos fumiga para controlarnos! ¿Conocéis el temita este de los chemtrails? ¿Quién le suena? ¿Quién me puede explicar? Dime. Bueno, es que lo que no recuerdo es qué sustancia se decía que tenían para como adormecer a... Disculpa, ¿puedes repetirlo con el micro? Madre mía. Sí. Está. ¿Qué decían? ¿Se me oye a mí? Sí. Que se decía que tenían, no recuerdo qué sustancia era, que era como para apaciguar a la población o adormecerla o que tuvieran menos capacidades de X, etcétera. Que tampoco es no tengo más información. No pasa nada, simplemente por si tenéis, si os suena el tema o algo así, ¿no? De todo. Decían que nos fumigaban con de todo. Era el Bilderberg que Una de nos las- fumigaba. Una de las teorías conspiranoicas más populares. Y bueno, aparte de lo que has dicho tú, pues que también nos fumigan, o sea que prueban nuevas armas biológicas o tipos de productos químicos con nosotros. De todo. Jo havia sentit que en grans superfícies de conreu que sí que posaven nitrats de plata, etc. Però era per atraure o per fer marxar els núvols, ara no recordo, per controlar el tema Era de per pluja. sembrar els núvols per provocar pluja. Sí, això, el nitrat de plata perquè actua de nucli de condensació i llavors... Sí. Muy bien. Sí, esto es cierto, pero eso no son los chemtrails. Los chemtrails, como bien ha dicho Alex, es la penúltima conspiranoia que decían que cuando la gente veía estos
Bueno, vamos a quitar el cuñado porque me está poniendo un poco nervioso, la verdad. Cuando veía estas trazas de los aviones en el cielo, que esto realmente es que los vuelos comerciales tenían instrucciones ocultas de un poder oculto, que tenían que cambiar la mezcla o algo así para soltar quién sabe qué sustancia para tenernos, whatever, drogados, contaminados, vete a saber. Nos fumigaban con tóxicos, o para que nos diera cáncer, cosas de estas, ¿no? Y luego, aparte, está lo que empezó en los años 50 a hacer la Unión Soviética, que es provocar la lluvia, que es lo que están haciendo ahora, por ejemplo, en países como Emiratos Árabes o Arabia Saudita, que es para que pueda llover, tiene que haber una serie de pequeños núcleos de condensación en el aire. Entonces, lo que hacían los rusos era sembrar las nubes por arriba con una lluvia de partículas de nitrato de plata, que forzaban la lluvia, con mayor o menor éxito. Es un tema un poco polémico, pero en ningún caso para fumigarnos, ni para que nos dé cáncer, ni cosas de estas, ¿no? Pero, en cualquier caso, si nos quisieran fumigar, si nos quisieran intoxicar, si nos quisieran matar, los Illuminati o quién sabe, los reptilianos, el método de fumigarnos a 10.000 metros de altura es el más caro, ineficiente y absurdo que te puedes echar a la cara. Es infinitamente más barato y más eficiente que metan algo en el agua del grifo. Porque a 10.000 metros, ya hemos visto, todo eso se disipa y no acabaría en la Tierra que está fumigando. En todo caso, acabaría en la circulación global, que es lo que pasa, pero son simplemente estelas de condensación, que el aire que sale del motor del avión está muy caliente y alrededor el vapor de agua que hay, en consecuencia, se condensa. Entonces pasa de vapor a condensado. Y estos contrails, no son chemtrails, porque son de condensación, son contrails. Por un lado, enfrían la atmósfera porque hacen rebotar los rayos del sol que vienen de arriba, pero por debajo la calientan, porque también contribuyen al efecto invernadero. Todo tiene siempre un pro y un contra. Pero de chemtrails y de intoxicación, nada. Eso es un bolo, un magufo, que para qué. Que no, es real, y la Tierra es plana. O si quieres sales y con el micro abierto que haremos después, ¿vale? ¿Qué más contamina? ¿Comer carne contamina? Eso es lo que se lee ahora. Sí, sobre todo comer carne de vaca. La vaca. A un nivel innecesariamente elevado. Podemos estar perfectamente sanos sin necesidad de tener que ser veganos, pero sin necesidad de cascarnos un entrecot cada semana. Eso es una barbaridad. Hay que comer carne, hay que comer un poco de todo, pero con mesura. Y la carne, que la comamos muy de vez en cuando, sobre todo si es de ternera o algo así, o de vaca, es suficiente, ¿no? Pero algo que contamina bastante, que es muy cuñado, esto es muy cuñado. Y el cuñado en esta cena de Navidad, pues yo he invertido en Bitcoin, me he comprado 3 o 4 Bitcoins, y soy rico, cuñado, es tonto, ¿eh? ¿Conocéis lo que es el Bitcoin? Una criptomoneda virtual que tiene una fluctuación, digamos, de cotización muy elevada, por lo cual mucha gente se ha enriquecido, pero también mucha gente se ha arruinado con el Bitcoin. Sí. Para poder generar Bitcoins, se pueden generar de la nada, es lo que se llama la minería de Bitcoins, si tienes un montón de ordenadores calculando de manera constante. Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo, los chinos o algunas empresas privadas? Pues contratan un montón de ordenadores, se van al Polo Norte, se van a Islandia, y en cuevas heladas de Islandia ponen ordenadores, porque calculan tan rápido que se calientan mucho. Para al cabo de unos cuantos meses, ¡pum!, como si fuera un huevito de una gallina, sale un Bitcoin. Con lo cual, generar Bitcoins, generar dinero virtual, gasta mucha electricidad y genera muchísimo calor. El calor es contaminación, ¿vale? Bien, simplemente por poner un par de ejemplos. Tantos Bitcoins se producen para... O sea, tantos ordenadores se dedican sí. a... Esto te invito a que lo investigues. El caso de una empresa, creo que era inglesa, que se fue precisamente, te digo, a Islandia. Creo que quebró, pero construyó un laberinto subterráneo para aprovechar el frío de Islandia para poder refrigerar, porque por refrigeración artificial no era capaz de hacerlo. Sé que conozco cuñaditos, ¿no? que ahora ya no, porque ya no se da cuenta, pero que en su momento, cuando empezaba, que con su propio ordenador se dedicaban a generar... Esto da para una charla aparte, Pero claro que no... O sea que antes sí que se llevaba bastante. Cuando empezó a surgir el tema de la criptomoneda, había mucha gente que en su propia casa se compraban unos dispositivos para generar los cálculos matemáticos y los bitcoins. ¿Qué pasaba? Que la CPU de los ordenadores se calentaba un montón porque estaba todo el rato trabajando al 100%.
O sea, antes del Risto, ¿no? Esto es un tema polémico que podríamos hablar largo y tendido. Yo os invito a que vengáis también el jueves, porque el jueves hay filosofía para pingüinos, con nuestro maestro filósofo Joan González Guardiola, que es especialista en la filosofía del dinero, incluyendo los bitcoins. Estos bitcoins tienen mucha metafísica también en el fondo, porque no solamente es el calor que generan, sino que también algunas empresas, esto hubo una polémica hace unos años, como Starbucks. Starbucks utilizaba, creo que era su página web. En su página web había un código secreto que todas las personas que entraban en la web de Starbucks, de manera involuntaria, estaban colaborando a darles bitcoins, a calcular, a darles bitcoins a Starbucks. Te metían un bichito. Te metían un bichito de programación, un virus, entre comillas, para que tú entrabas a la web de Starbucks, ¡ay, qué bonito, qué jiji, jajaja! Y tu ordenador estaba trabajando, generando dinero para Starbucks. Muchas webs que lo hacen. Esto es algo, un tema, ya os digo, que también hablaríamos de ética y de moral. Ya salió el tema del capitalismo, ¿vale? Bien. Ya estamos acabando poco a poco, pero vamos a hablar realmente, esto del cambio climático, el calentamiento global, es un problema real que me afecta a mí, que tengo que estar realmente preocupado, tengo que estar tan indignado como Greta Thunberg, que estaba llorando muy... ¿no? Pues no lo sé, hay que relativizar también. Esto no lo digo como conformismo o lo digo para negar el cambio climático, pero hay otras amenazas que al menos en nuestra generación son muchísimo más reales que un cambio climático que puede llegar a ser muy crítico en 2100. Pero a nosotros, ¿qué nos puede afectar en 2021? Nos puede afectar el hiperdesempleo por robotización. Si me quedo sin empleo, me muero de hambre. No por calor, me muero de hambre. El colapso del modelo productivo, el colapso de la eficacia de los antibióticos. Cuidado con esto, que es una bomba de relojería que nos puede estallar no en 100 años, nos puede estallar en 5 o 6 años. Son problemas que no hay que dejar de mirar al calentamiento global, pero son problemas muy gordos que los tenemos más en primer plano. O la violencia relacionada en general con la escasez de agua, la escasez de alimentos, la escasez de empleo. Eso va a generar violencia. Puede ser al final más probable, y perdón que me ponga un poco gore, que acabemos teniendo una muerte violenta porque alguien nos mate y nos suicidemos porque nos hemos quedado sin empleo. Espero que no. Antes de que nos muramos de calor, literalmente de calor, o de una inundación o de un fuego forestal. En cualquier caso, es algo que no deseamos nadie. Porque lo que deseamos es que nadie tenga que morir hasta que no sea de viejo. En ningún país. En ningún país. Incluyendo los pobres países que están calentando. Y ahora voy a salir de la física y me voy a meter un poco en la ética y en la moral, con cierto riesgo. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer para evitar toda esta desgracia, todo este desastre? Beber del botijo. Podemos, efectivamente, refrescarnos, debemos refrescarnos. Bueno, quizá con un poco más de habilidad que el mono no habla, pero es importante. ¿Por qué? Porque el calentamiento global, lamentablemente, no sé si será de 2 grados o de 4, pero ya es irreversible. O sea, las próximas décadas, 50, 60, 100 años, van a ser más calientes, seguro. Aunque mañana dejáramos todos de contaminar, todo el planeta. Ya está hecho, ya está afectado. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que procurar no sufrir las consecuencias. Las consecuencias pueden ser intentar no pasar tanto calor. Yo hace un año, aunque parece una perogrullada, escribí un artículo en Medium que era ¿qué hacer cuando tienes calor, cuando hace calor? Que puede parecer una tontería, pero conocer los mecanismos por el cual uno pasa calor para contrarrestarlos sin necesidad de tener que enchufar un aire acondicionado de un montón de vatios es muy importante, y todas estas técnicas tendremos que depurarlas porque cada vez más será difícil mantenernos frescos. Botijos puede ser una buena idea, un botijo no contamina, un aire acondicionado sí. Mes de agosto de cualquier año, vas al Leroy Merlin un 2 de agosto y te encuentras a gente que estaría dispuesta a pagar lo que sea por un aire acondicionado portátil. Yo lo hice, ¿eh? Me da culpa, pero lo hice porque es que no podía dormir. De tanto calor que yo sufro mucho. Pues tenemos que ingeniárnoslas para refrescarnos sin tener que recurrir a contaminar más. ¿Qué más? Podemos cambiar los medios de transporte de un coche por una persona que contamina mucho por algo que realmente es más... Vaya hombre, otra vez. El patinete eléctrico. Las baterías de litio también contaminan. Vale, sí, no es mentira esto, pero no contaminan de la misma manera que el beneficio que producen. Es como decir,
¿Es bueno que me hagan una radiografía o es nocivo? Igual Los rayos X son nocivos, pero si no te hacen la radiografía y te mueres porque no te han hecho la radiografía, ¿qué es peor? Con lo cual, es un mal necesario. Entonces, esta contaminación de las baterías de litio de los patinetes, que yo encuentro que las nuevas generaciones que se han apuntado con entusiasmo a este medio de locomoción, me parece estupendo. Para ir por Barcelona, a lo mejor, pero para ir a Terrassa, por autopista, es un poco complejo todavía, ¿no? Pero al menos es un paso adelante. Más que nada, no solamente porque sean eléctricos, sino porque este hombre se desplaza y no ocupa el espacio de 5 personas, ocupa el espacio de una persona. Y eso es un poco la clave, el corolario de la charla de hoy. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que procurar que nuestra presencia en el mundo, nuestra huella, no solamente de carbono, en general nuestra huella, se note lo mínimo posible. Y esto no es un discurso científico, esto es un discurso ético, podríamos llamarlo, ¿no? Y se aplica a cualquier cosa. Si yo estoy en el autobús haciendo el famoso manspreading, estoy tomando un espacio que no me pertenece. Si yo estoy en un coche que contamina mucho, que solamente conduzco yo y utilizo yo para ir al lado, pudiendo ir con un patinete o caminando, estoy aportando una contaminación que no me pertenece. Y lo que hay que hacer es reducir esa huella, cada quien en su parcela. Que nuestra presencia se note lo menos posible en el mundo. Y aquí está el tema polémico, que luego, si queréis, cuando acabemos la charla dentro de 5 minutos, nos quedaremos un ratito más para tomar una cervecita y también para hacer un poco de debate. Y estas son la consecuencia de la fotografía de arriba, usar cosméticos, por ejemplo, bronceador o bloqueador solar. La acción, me pongo bronceador en verano. La consecuencia, los bosques de Borneo se incendian. Porque tienen que producir el aceite de palma para producir o esta crema bronceadora o alimentos como la nocilla. No, la nocilla ya no, porque ya no lleva aceite de palma. Y aquí os he puesto, os voy a traducir ahora este testimonio, que está en inglés, que ya veréis de quién es. Es de un agricultor de la isla de Borneo, en Indonesia. Dice: antes de que me dedicara al fruto de la palma para hacer aceite de palma, no me podía permitir alimentar a mis niños con pollo. No ternera, con pollo. Dice Talán, un agricultor de la palma en Perú, en la isla de Kalimantan, en Borneo. Dice: ahora ya puedo darles a mis hijos diferentes comidas, incluyendo pollo, y también me puedo permitir comprarme una televisión o una nevera. Vayamos a Borneo y digámosle a este señor, que se llama Talán, que no tiene derecho a comprarse una nevera o darle pollo a sus hijos porque ha decidido cultivar aceite de palma. Cuidado. Cuidado, porque entonces, si no queremos que se incendien los bosques de Borneo contribuyendo de manera masiva al calentamiento global, a lo mejor bien, pero a lo mejor también estamos condenando a que los hijos de Talán se mueran de hambre. No tengo respuesta para ello, yo lo dejo encima de la mesa, para luego en la mesa de debate, pero es un tema ético muy difícil, y que está relacionado con nuestro modelo económico. De todas formas, les va a perjudicar a los hijos a largo plazo de la misma forma que le va a perjudicar a todo el mundo, con lo cual estamos en lo mismo. Pero si se mueren desnutridos, se morirán dentro de 2 años desnutridos, no se morirán a los 80 años de calor. Entonces es un dilema, puede ser un falso dilema, pero a fin de cuentas es un dilema. Ya esta es la última diapositiva, la penúltima, estamos acabando. Un último consejo que yo podría daros, si me lo permitís. ¿Qué podemos hacer? Si lo tuvimos que resumir en una instrucción simple o más o menos corta, reemplazar un estilo de vida basado en la generación térmica y explosiva y rápida de energía y en el consumo voraz de materia por uno basado en energías que se liberen lentamente y por la conservación de la materia, es decir, el reciclaje. No coches que arranquen y aceleren y expulsen humos, sino hacer un cálculo bien de nuestra ruta, aunque tardemos un poquito más, caminando en patinete. En general, la naturaleza es lenta. La naturaleza es equilibrio, es armonía. Excepto quizá de un terremoto, de un tornado, de un trueno. Esa es liberación de energía desatada. Pero en general el crecimiento de un bosque es lento. Con lo cual, si nuestro estilo de vida se asemeja a cómo construye cosas la naturaleza, nuestra huella será la misma que la huella de la naturaleza, es decir, es una huella
positiva. Pero nos tenemos que acostumbrar a vivir de manera menos explosiva, menos voraz, y a consumir energía, necesitamos consumir energía y materia, pero de una manera más armónica, menos neurótica, ¿vale? Y un ejemplo de ello, pero antes de un ejemplo de ello, voy a hacer una pequeña incursión en la metafísica. Esto es un símbolo que os puede sonar un poco esotérico, quizá Alex tiene algo que decir al respecto. ¿Qué te parece? ¿Qué es esto? Parece un poco la cábala, pero una parte del árbol de la cábala, pero más enfocado a la tríada divina, digamos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Santísima Trinidad, ¿no? Dices, bueno, ahora cuando la gente empieza a querer irse, uy, este hombre está poniendo ultracristiano o algo así. No, esto es metafísica. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre no es Hijo, el Hijo no es Espíritu Santo, pero todos son Dios. Todo puesto en un gráfico. ¿Por qué de momento, ahora, de repente, estoy hablando de la Santísima Trinidad cristiana? Aquí dices, cuidado. Porque, señores, en este universo que habitamos, en el fondo, solo existen tres cosas. Materia, energía e información. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay nada más que eso. Si tenemos más información, podremos usar menos energía. Si usamos menos energía, tendremos que gastar menos materia. Es una tríada que se relaciona entre sí. Es una idea que quizá puede ser un poco innovadora para vosotros y quizá es un poco abstracta, pero pensadlo bien esta noche con la almohada y ya veréis cómo sacáis alguna conclusión. Esto puede parecer muy abstracto y muy metafísico, pero en la concreción hemos pasado de la Santísima Trinidad a ¿qué? Un dron a la izquierda y un helicóptero a la derecha. Ya es cuando ya estáis completamente... Yo ya no sé este hombre que está diciendo, ¿no? Es un ejemplo práctico de esta Santísima Trinidad, de materia, energía e información. ¿Qué es más eficiente, un dron o un helicóptero? Depende. Depende de lo que quieras. Hace 20 años en la tele hacían el típico programa Cataluña desde el aire, o Euskadi desde el aire. Y lo hacía en helicóptero, que lo que hacía era sobrevolar los pueblos, ¿no? Espantar a las vacas. A veces se estrellaba y moría gente, pero un helicóptero consume mucha energía, es una energía de combustión, una energía térmica, una energía violenta. Ahora han hecho la versión Cataluña desde un dron, que es mucho más bonita porque son planos mucho más cercanos, que consume infinitamente más energía. ¿Por qué? Porque ese dron tiene inteligencia, ese dron maneja información y no es la energía liberada, desatada, salvaje del helicóptero, sino que son 4 motores paso a paso que tienen cada pequeña vuelta, cada velocidad controlada por un pequeño ordenador. Como maneja más información el dron, puede consumir mucha menos energía que un helicóptero. Con lo cual, el futuro que nos puede salvar puede venir por ahí. Cuando dediquemos más esfuerzos a obtener información, que la información no contamina, podremos gastar menos energía y menos materia. Bueno, pues eso es todo. Si os ha gustado la presentación, en este código QR la podréis ver online. Para quien se quiere un teléfono, la podéis ver en vuestro teléfono, en vuestro tablet, si capturáis el código QR. Ahora lo que haremos será un pequeño espacio de unos 20 minutos o media hora de debate, en el cual pues podéis evidentemente ir a la barra y consumir la suficiente cerveza, que es un poco de gasto de energía y un poco de gasto de materia, pero suficiente para animar el debate. Tenemos un micrófono inalámbrico que iremos pasando a cada uno de vosotros. Yo me sentaré aquí y seré uno más en este debate. Gracias por venir a este mundo cuántico. Os espero veros en el siguiente. Y acordaros, intentad que vuestra huella en el mundo sea lo más discreta posible. Muchas gracias.